Hola Becky, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Dani? La verdad que también muy bien, gracias a Dios. Estoy muy emocionado por estar aquí en el conversatorio. La verdad que ya quería que se llegara este día porque tenemos un tema muy importante que se titula El arte de escuchar. ¿Cómo ves? Sí, muy bien. Em, el arte de escuchar es un tema, sabes que últimamente a mí me ha dado por entenderlo mejor, porque es como así que es parte de la comunicación, pero cuando te pones a puntualizar, encuentras mucho aprendizaje. Y eso es clave, y eso lo vamos a hacer en un lugar perfecto, que es el conversatorio, un espacio donde amamos el diálogo, una mesa para pensar, escudriñar y discernir asuntos espirituales y cotidianos, como es el arte de escuchar. Oye, Becky, para ti, ¿por qué crees que es un arte el escuchar? Bueno, pues mira, vamos a comenzar con este tema, con este marco que me propones. Escuchar es diferente a oír. Entonces, con esta postura, te cuento que escuchar implica generar un ambiente, no solamente estar dispuesto para. Pero además de que generas un ambiente, necesitas crear confianza, necesitas interesarte y necesitas responder. Exactamente. Entonces, son como que varias cosas en una sola acción. Cuando oír es totalmente diferente. Y fíjate, a mí me pasa eso porque cuando mi esposa me pide algo, me dice, oye, veme, volteame a ver, quiero todos tus sentidos hacia mí, porque a veces me pide unas tortillas y regreso con chile, tomate y cebolla, ¿no? Entonces, como dices, es crear todo un ambiente, todos los sentidos en una sola dirección, que es en un tema, en una instrucción, en una guía. Pero como dices, si es un arte, es todo un proceso el escuchar. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que no sabemos, muchos no sabemos que no sabemos escuchar. Entonces, uno se da como por señalado, no entendido o juzgado cuando te dicen, es que no sabes escuchar. Y, y, y definitivamente tendríamos que detenernos a, a ese señalamiento que nos puedan hacer, ¿verdad? Porque el entenderlo y el mejorarlo y el practicarlo, entonces nos va a abrir una serie de posibilidades que al no saber que no sabemos, se cierran y podemos estar teniendo bastantes problemas que podemos evitar por no saber escuchar. Y creo que la definición de eso es la escucha activa, ¿no? Cuando, Uh-huh. bueno, a mí me pasa, cuando alguien me está diciendo y yo ya estoy pensando qué refutar, qué argumento le voy a dar a la otra persona o qué excusa, entonces eso no es escuchar, como lo mencionas, es nada más estar en ese ping-pong Sí. de regresar sin analizar lo que estás recibiendo de la otra parte. Claro, porque muchas veces no nos damos cuenta, Dani, para qué escuchamos. O sea, una pregunta que podemos hacernos es precisamente, ¿para qué escucho yo cuando escucho a otra persona? ¿Para responder? ¿Para acompañar? ¿Para confirmar? ¿Para una serie de actos que me hacen presente? ¿O simplemente escucho para juzgar? ¿Escucho para defenderme? ¿Escucho para...? Hay una serie de actos que es como una danza. Cuando hay una conversación entre dos personas, es como... Se dice que comienza la danza de la comunicación porque hay una serie de información implícita y explícita que, pues, es interesante cuando lo haces de manera consciente. Exacto, y eso me hizo recordar un versículo que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 19, que dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse.
Fíjate que hay una versión que dice para oír y yo no estaría, ay, perdón, pero no estaría tan de acuerdo que para oír, ¿verdad? Porque oír implica solamente percibir un sonido. Pero la versión que dice que estemos prestos para escuchar, entonces me dice que debo de prepararme, que debo tener una serie de acciones para lograrlo. Y es que, y luego, ¿qué dice el versículo al final? Dice, ser lentos para hablar y para enojarse. Porque cuando hablamos o cuando escuchamos y estamos pensando la respuesta, muchas veces ya estamos teniendo una reacción y nos molesta, algo que nos molesta, ya estamos, y dejamos ahí, truncamos, ya no escuchamos, porque estamos escuchando nuestra propia conversación. Hay una conversación interna siempre. Y esa conversación interna puede ser que nos enoje porque no estamos entendiendo a la otra persona. Eso es clave lo que mencionas, porque sí, o sea, todos los días tenemos una conversación interna con nosotros mismos, a veces también con Dios, cuando Así estamos es. caminando, cuando vamos al trabajo, y eso de bloquearse, o sea, cuando nosotros nos bloqueamos y no escuchamos la voluntad tal vez de Dios que tiene para nosotros, bloquear todas esas puertas nos hace tomar malas decisiones y nos lleva, como dice el versículo, a enojarnos porque no se hace o no se concreta lo que uno quiere. Claro. Y tal vez alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo, alguien que dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo concretar un noviazgo, no puedo concretar este trabajo. Pero ya estaría muy bien la pregunta analizar, ¿ya te escuchaste una retroalimentación? Porque la retroalimentación nos hace crecer, nos hace ver nuestras áreas de oportunidad, tanto espirituales como laborales. Sí, claro. Fíjate que me hace recordar a un autor que hizo el libro de Saber Escuchar. El autor es el doctor Alexis Codina. Y él dice que en nuestro diario vivir, el 22% lo utilizamos para leer y escribir. El 23% lo utilizamos para hablar. Y el 55%, fíjate, Dani, el 55% lo utilizamos para escuchar. Pero no creas que porque estamos muy dispuestos a hacerlo, sino porque estamos más predispuestos a, bueno, no es la palabra, estamos más en condiciones de recibir información. Entonces, solo por ese 55% deberíamos de detenernos para mejorar el saber escuchar. No solo a los demás, sino esta conversación interna de la que tú mencionabas ahorita. De qué me digo y qué provoco que no logro. Exactamente. Me pusiste a reflexionar con ese 55% porque es muchísimo. Es mucho. Y lo peor es cuando nos pasa, me ha pasado, que escuchamos, sabemos que estamos mal y aún así hacemos totalmente lo opuesto. Entonces, no estamos ni escuchando, no estamos oyendo, no estamos haciendo nada, pero sabemos internamente, en esa conversación interna, que debemos hacer algo y no lo hacemos. Sí. ¿Te has puesto a pensar por qué pasa eso? ¿Qué se te viene ahorita a la mente? Se me vienen varios factores, ¿no? Puede ser egoísmo, puede ser presunción, puede ser porque yo quiero hacer esto. Sí. Y también puede ser porque muchas veces los que hablamos, que ese es otro tema, ¿verdad? No sabemos cómo comunicar a la otra persona de tal manera que el que escucha se siente agredido y entonces actúa totalmente opuesto. Sí, cuando uno se siente agredido es cuando tenemos un código de conducta, por así decirlo, de no tenemos desapego de ideas. Entonces yo recibo, no va con mi idea, no te escucho. Así es. Y me enojo. Bloqueo. Exactamente, bloqueo.
tachita o Ajá, ajá. de inmediato. Entonces, ese es un ejercicio que, como decías hace ratito, a veces no nos damos cuenta que nosotros no sabemos escuchar. Entonces, es una buena reflexión para todo aquel que nos escucha, nos ve, de hacerlo. Claro, claro. Me hace recordar en la Biblia cuando Samuel, siendo tan pequeñito, tuvo que hacer ese proceso de escuchar. Ahora, nosotros muchas veces, Dani, decimos, ¿por qué siento que Dios no me escucha? Y otras veces decimos lo contrario, ¿cómo voy a escuchar lo que quiere Dios? Son dos posturas. Pero como hablábamos del arte, un arte no es nomás aventar una pintura y ya, lo que sea. Bueno, algunos ya sí se le está llaman, dando ¿verdad? eso. Sí, creo que no lo apliqué bien. Pero aquello que se hace con prolijidad y perfección, un dibujo, un cuadro, y tú no sabes, tienes que practicarlo. Claro, ajá. ¿Verdad? Por eso es un arte escuchar, porque tienes que practicarlo. Tienes que darte cuenta conscientemente de qué lleva el saber escuchar. Y yo me pongo a pensar que definitivamente Samuel fue un niño escogido, porque tuvo atributos a muy corta edad de percibir y de detenerse a escuchar la voz de Dios. Estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando de una historia muy singular, pero si la ponemos en contexto, podemos igualmente decir, Señor, aunque soy un adulto, yo puedo desarrollar este arte de escuchar. Si un niño pudo, ¿por qué yo, siendo adulto, con un nivel de madurez diferente, creyéndome escogido de Dios, ayúdame a poder escucharte y ayúdame a saber escuchar? Porque es como, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Exacto. Y ese ejemplo que das del niño Samuel, creo que es el perfecto ejemplo porque desde chiquito se le fue inculcado y si lo trasladamos a nuestros tiempos, hay distracciones, pero si tú estás en perfecta comunión, al momento que escuchó la voz de Dios, la identificó no tal vez de inmediato, pero se oyó la instrucción del sacerdote Elí, perdón. Entonces, al seguir esa instrucción, al escucharla, escuchar la voz de Dios y seguir sus caminos, eso nos lo podemos aplicar hoy en día, porque cuando nosotros que hemos estado mucho tiempo, tal vez en la iglesia, leyendo la Biblia o otras situaciones, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, y eso se me quedó muy grabado desde chiquito, cuando escuchamos la voz de Dios y no hacemos lo que debemos, es negarlo totalmente, es decir, no te necesito. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, más hoy en día porque hay tantas distracciones, el celular, el trabajo, las redes sociales, tantas cosas que llegamos al final del día y estamos agotados, cansadísimos, en el que ya no te da ni para leerla, para escuchar algo de Dios, alguna lectura. No, lo que ya quieres es dormirte. Entonces vivimos en un mundo tan apresurado que nuestra tarea es dar tiempo, espacio para escuchar la voz de Dios. Oye, lo que acabas de decir me hace pensar algo muy serio, porque entonces cuando yo decido no encontrarme en intimidad con el Señor, yo puedo hacer como una analogía de este ejemplo. Oír es no percibir. Y no pasa nada, ¿verdad? No te oí. No te alcancé a escuchar lo que gritas desde allá. Pero si tú estás aquí cerca de mí, a un metro, y yo te digo, no te voy a escuchar, Dani.
Entonces, muy consciente y deliberadamente estoy decidiendo no atenderte. Y si nosotros deliberadamente no nos encontramos con Jesús cada día, yo debo ser consciente que no lo voy a escuchar en mi vida. Yo debo ser consciente que Él no se va a manifestar en mi vida. Y que si Él no se manifiesta en mi vida por medio de los sentidos que me regaló, ¿verdad? Muy difícilmente yo me voy a hacer presente en la vida de los que me rodean. ¿Estamos de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando esos sentidos los bombardeamos y los nublamos, nuestras decisiones que vamos a tomar no pueden ser tal vez las mejores. Y cuando se lleguen las consecuencias, culpamos a Dios. Claro. Y decimos, no que tú ibas a estar conmigo, no que... Y Dios, pues te estuve diciendo y diciendo que por aquí no. Y esto me hace recordar una anécdota cuando que tenía un negocio y yo quería asociarme con una persona. Uh-huh. Y yo le pedí a Dios, y Él me decía, no. ¿Y sabes qué hice, Becky, al final? Sí. Dije, no, sí quiero hacerlo porque sé que es un gran beneficio. Lo hice, a los 6 meses quebré porque me robó la mercancía, todo. Imagínate, y yo sabía después que yo había negado cuando me habían marcado el camino, ¿no? Entonces, esa enseñanza me hizo reflexionar, ya no me ha vuelto a pasar. A veces vamos a caer, pero vamos a aprender la lección. Claro. Entonces, tristemente así es como el ser humano aprende, tal vez equivocándose, pero también tristemente el ser humano con el mismo error se equivoca muchas y muchas veces. Por eso tenemos la palabra de Dios, para escucharla y no equivocarnos como hay en algunos personajes de la Biblia. Claro. Me hiciste recordar también en momentos en que esa voz ha estado muy presente en mi vida y me dice, aquí, o sea, es que es muy claro, Dani. O sea, cuando Dios habla y tú estás en apertura a escuchar y no a escucharte, cosas maravillosas suceden. Tanto para el cómo sí lograr algo como el para te lo advertí, así como tú dices, ¿no? Y a mí hace poco me pasó. No me quiero detener en la experiencia, pero me hiciste recordar que puede ser algo muy sencillo. Y también puede ser algo de lo cual el Señor te lanza unas luces así súper intensas, rojo intenso, y uno, no, pues estás dispuesto a no, ¿verdad? O sea, que las consecuencias van a venir y no te das cuenta la magnitud. Me llama mucho la atención una frase que dijo Winston Churchill. Fíjate, él dijo, y para no errar, la voy a leer, dice, se necesita coraje para pararte y hablar, pero se necesita más para sentarse y escuchar. Que el coraje de querer escuchar no solo a los que nos rodean, sino de escuchar la voz del Todopoderoso, sea parte de un aprendizaje, que decidamos tomar este aprendizaje, porque definitivamente, como decía hace rato, nos va a abrir muchas más posibilidades de avanzar en la vida. Exactamente, ser humildes y escuchar y aceptar cuando no se va a hacer las cosas como nosotros querramos. Entonces, eso es bien importante, y también recalcar, toda voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser para bien. Así es. Para bien. Por más que nosotros no le encontremos la fórmula, es que como que por aquí me va a llevar a esto, no entiendo. Tal vez alguien nos está escuchando que perdió un familiar, perdió un trabajo, o no entiende la situación por la que está viviendo. Pero yo lo invitaría a seguir escuchando por medio de la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere para él o para ella. Así es. Entonces, eso es bien importante. A veces no vamos a recibir un sí o un no. A veces también es una espera. Claro. Todavía no es momento. Sí. Entonces,
el saber escuchar y entender los tiempos es de beneficio para nuestra vida, tanto espiritual como Claro. en todo momento. Ahora, ¿sabes? Estamos en un tiempo en donde en general ni hijos, ni padres, ni nadie, o muy pocos más bien, escuchamos. Tenemos tanta contaminación auditiva que estamos atentos a otros sonidos. Hoy en día hay mucha gente que grita como una necesidad de ser escuchado. Los padres les gritan a los hijos, los esposos a las esposas a los esposos, en el trabajo, la dinámica, en fin, mucha gente está necesitada de ser escuchada. Pero no se han dado cuenta que para poder darlo, para poder obtenerlo hay que darlo. Así que qué importante sería y qué bueno sería que nuestros amigos que nos escuchan pudieran considerar, oye, ¿cómo está mi escucha? ¿Verdad? Y sí, cierto, ahorita que lo mencionas, nos habíamos estado nada más enfocando en nosotros, en el escuchar, pero siempre hay que estar abiertos, analizando a quién hace falta, está viviendo una situación difícil que se le hace falta ser escuchado. Ir a visitarlo, preguntarle cómo estás, una llamada, eso es bien importante, porque a veces nada más estamos yo, pero también están los demás que viven situaciones todavía peor que complicadas que las que estamos viviendo nosotros. Entonces, es un muy buen consejo para todo aquel que nos escucha. Claro, porque ya tocamos el arte, ¿no? Como el que es la definición de escuchar en todo el ejemplo que dimos. Ya lo pusimos bíblicamente, pero aterrizarlo en nuestro contexto real, entonces nos hace darnos cuenta que efectivamente las familias están teniendo muchísimos problemas, pero si te das cuenta es por la comunicación y ya vimos que el mayor porcentaje de la comunicación es la escucha. Entonces, por eso es que a mí se me ocurre invitar a que cada uno, aun cuando considere que lo hace bien, porque yo puedo decir, no, pues yo soy muy buena para escuchar, pero realmente, a ver, detente, haz un alto y considéralo. Exactamente. Hacer la actividad del escuchar, el reflexionarlo en nosotros mismos, en nuestra situación, un hijo que tal vez está pasando bullying o tiene ganas de suicidarse o depresión o problemas familiares. Hay tantas cosas que uno no se imagina y nada más con la pregunta ¿cómo estás? Abres tanta cosa, tanta posibilidad de recibir y de la posibilidad de ayudar. Tengamos mucho cuidado porque hoy en día te vibra el teléfono, te vibra el reloj, estás ocupado con tus audífonos, entonces ya no hay espacio para algo más. Claro. Entonces, tener mucho cuidado con eso, como dices, Becky. Sí. ¿Sabes qué? Para cerrar, buscando en la Biblia, dije, voy a poner cuántos versículos hay en la Biblia que hablen de la escucha. Pero luego me encontré uno que no dice nada de escuchar, pero te lleva a pensarlo. Ah, caray, ¿y ese cuál es? Y eso me quedé, wow, nunca lo había visto desde este punto de vista. ¿Te acuerdas lo que dice Jeremías 33:3? Te lo cuento. Dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que tú no sabes. Pero entonces yo lo volví a leer y dije, y yo te responderé. Seguramente, Dani, Dios ha estado queriéndonos decir tantas cosas y no le hemos escuchado. Y le hemos pedido y Él quiere respondernos, pero seguimos hablando y seguimos pidiendo y seguimos rogando que no nos damos el momento para escuchar. Alguna vez escuché esto y lo tomé para mí
y ahora te lo comparto a ti y a todos los que nos escuchen. La próxima vez que tú te levantes en la noche sin razón alguna, solamente abras tus ojos y no tienes ninguna necesidad de ir a ningún lado, simplemente abrir tus ojos y dices, ay, pues, de madrugada, yo necesito dormir. Es que Dios quiere decirte algo. Es que Dios está buscando estos momentos de quietud donde tu mente está dispuesta a poder recibir. Y entonces me voy con este versículo diciendo que estoy segura que la próxima vez que clame a Dios, Él me responderá y me mostrará lo que yo no conozco, Dani, y que tengo tantos deseos de conocer para mejorar en la vida, que solamente lo tengo a una distancia de estar receptiva. Wow, a una oración. Así es. Creo que con eso podemos terminar, que es algo muy pesado, muy bonito, y para que todo aquel que nos escucha lo reflexione. Claro que sí, porque es para todos, para todo el que quiera realmente que en la vida sea mejor, aunque terrenalmente esto no va para bien, nosotros sí tenemos que pensar en cómo ser mejores personas, en cómo conectar con Dios, porque Él está pronto, ¿verdad? Exactamente, que nuestros pasos sigan los pasos de Dios, que nuestros planes sean sus planes y que nuestra voz sea su voz. Así es. Así es, pues muchas gracias, Becky. No, gracias. La verdad que me la pasé muy bien en este conversatorio. La verdad que estuvo muy interesante la plática. Sí. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Cómo no? Nos encontramos nuevamente. Hasta luego, que Becky. estés muy bien. Bye. Bye.